Bueno, entonces la respiración en los seres vivos en el libro vendría a ser la página 672. La página 672, capítulo 33. Ya. Muy bien, entonces el sistema respiratorio es un conjunto de órganos, ¿no? Eh, que va a estar dividido en dos partes. Una parte conductora del aire y una parte que realiza el intercambio gaseoso. En, bueno, en los humanos, el órgano principal es el pulmón, ¿no? El pulmón va a tener una unidad funcional que se llama alveolo, ¿ya? Entonces, por minuto tenemos alrededor de 14 a 20 respiraciones nosotros. Entonces, eh, es un proceso involuntario en el cual nosotros metemos aire. Ese proceso se llama inspiración y el proceso de eliminación del dióxido de carbono es la expiración, ¿no? Entonces, inspiración y expiración. Nosotros vivimos en base a lo que es el oxígeno. El planeta Tierra es un planeta que es habitable gracias a eso, ¿no? A que hay oxígeno, ¿no? Y eh, hay enfermedades adictivas que pueden agarrar y, bueno, dañar, digamos, el pulmón, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, todos los días, varios de miles de adolescentes menores de 18 años encienden su primer cigarrillo. Entonces, van aumentando en cantidad. Pueden empezar con un cigarro, luego 5 al día, luego una cajetilla, ¿no? Y bueno, el cigarro, digamos, el tabaco, tiene un elemento tóxico, que es la nicotina. Y la nicotina puede producir lesiones en el pulmón. Entonces, hay enfermedades que pueden afectar tanto a las personas que son fumadores activos como los fumadores pasivos, ¿ya? Entonces, los fumadores, digamos, ustedes, por ejemplo, no fuman, pero van a una discoteca, a un boliche donde están fumando. Entonces, de por sí, ustedes están fumando igual, están respirando el humo, ¿no? Y pueden desarrollar enfermedades como el asma, un proceso alérgico inflamatorio de las vías aéreas. Entonces, pueden desarrollar asma bronquial, ¿no? Luego, las personas que fuman activamente pueden desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se llama EPOC, ¿no? El EPOC tiene dos enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Y inclusive en las personas genéticamente susceptibles pueden desarrollar cáncer, el cáncer epidermoide del pulmón, ¿no? Entonces, una persona que no fuma podría tener cáncer de pulmón. 539. Sí, Mi contacto con un fumador. Pues sí, evidentemente hay susceptibilidad de no fumar, pero tener cáncer, ¿no? Entonces, he visto yo casos en el hospital donde, bueno, nunca fumaron,
y desarrollaron el cáncer, ¿no? Como ven, el cigarro es un elemento adictivo, que hay personas que fuman toda su vida, pero no desarrollan cáncer. Entonces, depende mucho de su disposición genética. Las personas que fuman, es probable que puedan dejar el cigarro. Sí. No, Algunos. Sí. no creo. Claro, de poder, es probable, se puede, ¿no? Pero depende mucho del individuo, ¿no? De su fuerza de voluntad de dejarlo, ¿no? Inclusive se hacen tratamiento usan cigarro electrónico y después ya usan parches de nicotina, cosa que digamos el periodo de destete del cigarro no es, digamos, semanas, es meses, años. Entonces, esta persona que fuman todos los días y dejarlo, le va a ser difícil, ¿no? Entonces, hay circunstancias, obviamente, que pueden hacer que lo dejen el cigarro de golpe, ¿no? Hay circunstancias. Entonces, factores familiares, trabajo, ¿no? Factores personales que obligan al individuo que fuma a dejarlo, ¿ya? Hoy está de moda, inclusive, los cigarros electrónicos, estos que se llaman vape. ¿Alguien conoce? Sí. Yo no Los sé. vape Sí. vienen de sabores, frutilla, menta, chocolate, un montón de sabores. Y bueno, las personas que no fuman, digamos, nicotina, digo que no fuman el cigarro, igual estas sustancias, digamos, tienen un cierto grado de nicotina. El vape tiene nicotina, ¿no? Entonces, de decir que el vape no me va a producir en el pulmón nada o no voy a desarrollar una enfermedad es falso, ¿no? Igual puede producir lesiones en el pulmón. Cualquier cosa que nosotros respiremos que tenga humo debilita el pulmón, lo daña. Inclusive, eh, por ejemplo, en el campo hay personas que cocinan a leña, ¿no? Entonces, y se ha visto casos de mujeres que toda su vida han cocinado y bueno, han desarrollado enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Esas enfermedades se manifiestan con tos, con expectoración, ¿no? Que pueden desarrollar inclusive neumonía, ¿no? Bueno. Muy bien. Entonces aquí hay una pregunta, ¿no? Que dice, ¿a qué se debe el intercambio de gases? ¿No? Entonces, nosotros para sobrevivir, nuestras células precisan de energía, ¿no? Entonces la energía, que es el ATP, el adenosín trifosfato, la obtenemos de dos componentes, ¿ya? Uno va a ser el oxígeno, ¿ya? Y otra va a ser la glucosa. Entonces estos dos componentes van a formar el ATP, la energía, ¿ya? Entonces el organismo requiere de un proceso de abastecimiento continuo de oxígeno, abastecimiento continuo, ¿ya? Y, por ejemplo, de acuerdo a la circunstancia, puede aumentar la demanda de oxígeno, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, cuando estamos corriendo, cuando estamos trotando, haciendo alguna actividad, si se dan cuenta, ustedes empiezan a respirar más rápido, empieza a latir el corazón más rápido. ¿Y por qué ocurrirá esto? ¿Qué piensan? Que el corazón necesita aire para circular la sangre. Por la Más, aceleración de la más sangre. de sangre. Por la aceleración del ritmo cardíaco. Claro, lo que pasa es que nuestros músculos, digamos, si hacemos una actividad física, van a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestros músculos van a necesitar energía, ¿no? Van a necesitar oxígeno. Entonces, un método de compensación que hace el organismo es aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? La cantidad de veces que respiramos. Entonces, vamos a empezar a respirar más rápido, cosa que vamos a meter mayor cantidad de oxígeno para darle energía, para que esa energía, digamos, el oxígeno, circule hacia los músculos. Entonces, es un método de compensación que hace. Y el corazón empieza a contraerse más rápido para bombear esa sangre oxigenada a los tejidos, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no? Los rápidos latidos de tu corazón mientras te relajas después de subir corriendo las escaleras, te recuerdan que el sistema circulatorio funciona en estrecha armonía con el sistema respiratorio. Entonces, el sistema circulatorio lo que hace es extraer el oxígeno de los pulmones y lo transporta a las células para que el oxígeno pase, ¿no? a las células en los tejidos. Entonces, los principales gases de todos los organismos son el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, los dos están en cantidades considerables, ¿ya? Y hay tres requisitos que facilitan el intercambio de gases. ¿Cuáles son esos requisitos? Uno, la superficie respiratoria deben ser húmedas, cosa que el oxígeno y el dióxido de carbono se disuelven en agua para difundir a las células, ¿no? Entonces, el intercambio de gases se da entre el alveolo del pulmón, el alveolo, y la circulación, los capilares, ¿ya? Entonces, este alveolo, que son como unos racimos de uvas, si ustedes se lo van a imaginar, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos alveolos, sus paredes son delgadas, son bien finas, cosa que facilita la difusión de estos gases. A la vez, se ha visto que la superficie donde se produce este intercambio gaseoso es muy extensa, lo suficiente para permitir un intercambio adecuado, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cómo se produce qué tipo de transporte tiene el oxígeno y el dióxido de carbono en la membrana celular? Pasiva. Pasiva, exactamente, por difusión, ¿ya? Entonces no necesita de transportadores o moléculas transportadoras o proteínas, ni receptores, ¿no? El oxígeno y el dióxido de carbono tienen libre vía por los tejidos del cuerpo. Hay algunos animales que habitan en ambientes húmedos que carecen de estructuras respiratorias especializadas. Entonces, la velocidad de intercambio de gases puede ser
suficientes para los organismos con cuerpo más grande y delgado, si las demandas de energía son bajas. Entonces, por ejemplo, aquí estos animales tenemos 3. El gusano plano de mar, la medusa y la esponja de mar. ¿Ya? Entonces estos animales carecen de estructuras respiratorias. ¿Ya? La mayoría de los animales que no tienen un sistema respiratorio tienen demandas metabólicas bajas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir demandas metabólicas? Que estos animales no presentan mucho movimiento. No presentan mucho movimiento, son casi estáticos, ¿no? Entonces, al no tener mucha actividad, no precisan tampoco grandes cantidades de oxígeno, ¿no? Entonces, y cada una de estas estructuras de estos animales extraen el agua a través de pequeñas estructuras que tienen ellos. Por ejemplo, la esponja de mar, esta esponja extrae el oxígeno por unos poros que tiene, unos poros que son como unos huequitos. ¿Ya? Bueno, entonces hablemos un poco de cómo se da el intercambio, entonces, de los gases, ¿no? Entonces, el intercambio de los gases es por difusión pasiva, ¿ya? Entonces, dicho intercambio se da entre el exterior, o sea, el aire que nosotros respiramos y la célula. Entonces, esto necesita un flujo masivo de aire. Entonces, esto es similar, el intercambio sería similar, digamos, a la cantidad de agua más o menos que abrimos. Por ejemplo, nosotros vamos a abrir el grifo de nuestra casa y por el grifo sale agua. Entonces, o una manguera, imagínense. Nosotros, mientras más abrimos, damos la vuelta al grifo, va a salir a mayor presión el agua. Va a salir más fuerte. ¿Ya? Y mientras menos lo abrimos, sale menos cantidad de agua. Entonces, nosotros en la respiración es similar la cantidad. Es un flujo masivo. ¿Por qué? Porque las células precisan gran cantidad de oxígeno, ¿no? Por minuto tenemos alrededor de 14 a 20 respiraciones. Y en cada respiración simple metemos 500 ml de oxígeno. Ese es el volumen corriente. 500 ml. ¿Ya? Entonces, aquí se puede ver cómo es una vista general del intercambio de gases en los mamíferos. ¿Ya? Vamos a ir hablando de todo un poco aquí, inclusive de insectos, porque esto es biología, ¿no? Entonces, este esquema que está acá, lo tienen que tener bien presente, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos el corazón, aquí tenemos los tejidos, ¿ya? No especifica qué tejido, ¿no? Pero cualquier tipo de tejido, ya sea tejido nervioso, músculo, va a tener lo que es un lecho microcirculatorio, que es esto, ¿ya? En este lecho tenemos las células que están acá, fíjense, las células, y tenemos los capilares, por donde difunde el oxígeno y el dióxido de carbono. Luego aquí arriba tenemos el pulmón, ¿no? Tenemos el pulmón y tenemos la vía respiratoria, por donde llega el oxígeno, ¿no? Entonces nosotros metemos el aire, ¿ya? Y el aire no es que directamente llegue a los alveolos, sino tiene un recorrido. Va a pasar por las cavidades nasales,
a la laringe, de la laringe a la tráquea, y de la tráquea, ya. Un momentito ya.
Y así vamos. Entonces aquí tenemos los alveolos, ¿ya? Aquí dice, ¿no? Alveolos, sacos de aire. Entonces estos alveolos se encuentran en los pulmones. Son unidades microscópicas, pequeñitas, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces los gases, nosotros los metemos con la respiración, la inspiración que se llama. Entonces va a entrar el aire por la vía respiratoria. Entonces, una vez llega el aire, ¿a dónde va a llegar? A los alveolos. De los alveolos, el oxígeno tiene que pasar ¿a dónde? A los capilares, ¿ya? Estos capilares van a llevar la sangre oxigenada al corazón, ¿ya? Al corazón, a la aurícula izquierda. De ahí pasa al ventrículo izquierdo. Y ya, digamos, a través de la aorta y las diversas arterias que hay en el organismo, los gases son transportados por el sistema circulatorio, por la sangre, los glóbulos rojos. Son transportados ¿a dónde? A los tejidos del cuerpo, ¿ya? Absolutamente todos los tejidos. Entonces, piensa cuánta cantidad, digamos, de oxígeno necesitamos nosotros para satisfacer las necesidades de nuestras células, ¿no? El mismo corazón se nutre de oxígeno, ¿no? El corazón, que es un órgano que no te deja trabajar hasta el final. Luego, el cerebro, la cantidad de neuronas, 300.000 millones de neuronas tienen que ser oxigenadas por minuto, ¿no? Entonces, ese oxígeno es transportado a través de las arterias a los tejidos. ¿Y qué es lo que pasa? El oxígeno va a entrar a las células que lo necesitan, ¿ya? Y el dióxido de carbono, que es el, el resultado de la respiración celular, la sustancia tóxica que produce en la célula, el gas tóxico, que es un desecho prácticamente del metabolismo de todas las células del cuerpo. Entonces, va a pasar de la célula a los capilares, a la parte de las venas. Ya las venas van a transportar el dióxido de carbono. ¿A dónde? Al corazón, a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Y de ahí a dónde? Al pulmón. Y el pulmón, ¿qué es lo que hace? Recibe en los alveolos, va a recibir el dióxido de carbono, ¿ya? Y nosotros lo vamos a eliminar con la expiración, ¿no? Entonces, ese es más o menos el proceso de cómo se da el intercambio de gas. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta, ya. Entonces, básicamente esto que está aquí anotado es lo que les expliqué, ¿ya? Entonces, de cómo pasa el oxígeno a los alveolos, se produce la difusión. El oxígeno pasa a través del sistema circulatorio a
Recording stopped. Una pregunta, ¿pero me salió? Se le cayó la internet. Creo que se salió en parece que... Ya me conecté, lo que pasa es que tuve un problema aquí con el internet, ya me conecté. Estoy esperando que me autoricen para compartir y seguir explicando. Ok, ahora sí. Recording in progress. Ya. Entonces hay animales que, bueno, especialmente los acuáticos, que utilizan, digamos, tienen unas estructuras respiratorias que se llaman branquias. Entonces, este tipo de branquia vendría a ser, digamos, como el pulmón, el equivalente al pulmón de las personas, las branquias. Pero estos animales acuáticos. Estas branquias tienen complejas ramificaciones o pliegues que aumentan al máximo el área de superficie. Las branquias tienen una densa profusión de capilares justo debajo de las membranas externas. Lo que hacen es transportar sangre cerca de la superficie donde ocurre el intercambio de gases, ¿no? Entonces aquí se puede ver un molusco de mar, y estas proyecciones como plumas son las branquias del molusco. Después los peces igual tienen branquias, ¿ya? Y por medio de las branquias se da el intercambio de gas. Los insectos respiran mediante tráqueas, ¿ya? El aire entra y sale del sistema respiratorio a través de unas aberturas llamadas espiráculos. Están localizados a un lado del cuerpo, ¿ya? Y utilizan movimientos de bombeo en su abdomen para mejorar el flujo de aire. Su audio, por favor.
Tu audio. Ya. Entonces, los insectos respiran mediante tráqueas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un escarabajo, ¿ya? Entonces, estas son sus patitas, su antena, ¿no? Las tráqueas están debajo de la piel y son hartas, son como unos tubos cilíndricos que están ramificados por todo el cuerpo del escarabajo, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo entra el oxígeno, el aire. Fíjense. Aquí tenemos una tráquea. Luego se hace más chiquitita, ¿no? Que son las traqueolas. Y esas traqueolas están conectadas con las células del cuerpo del escarabajo. Entonces el oxígeno pasa por las tráqueas a las células. Y el dióxido de carbono pasa de la célula a las tráqueas y son eliminados por sus aberturas, que tienen como unos poros en la superficie. A ver, lo vamos a agrandar. Aquí, en esta imagen se puede ver. Entonces tiene como unos poros, unos huequitos el cuerpo. Y en su interior están las tráqueas, que son estas acá. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros los vertebrados respiramos por medio de los pulmones, ¿no? Entonces los pulmones son dos órganos que funcionan como cámaras que contienen superficies respiratorias húmedas, ¿ya? Entonces, los pulmones son dos elementos necesarios para la respiración. Muy bien. Las aves tienen pulmones, pero el pulmón de las aves tiene adaptaciones que permiten un intercambio de gases excepcionalmente eficiente, proporcionando el oxígeno adecuado para apoyar las elevadas demandas de energía del vuelo de las aves, ¿ya? Entonces las aves difieren de otros vertebrados por el uso de 7 a 9 sacos de aire inflables, que no intercambian gases, pero sirven como depósito. Entonces, las aves tienen la capacidad de almacenar aire, ¿ya? Luego, por ejemplo, los anfibios. Aquí tenemos una rana, ¿ya? Una rana toro que se llama. Entonces aquí tenemos en sus primeras etapas de su vida, son seres que, bueno, se le dice anfibio porque, bueno, anfi, ambos, bios, vida, ¿no? Entonces ha tenido una vida acuática y tiene vida terrestre igual. Entonces, la rana en su primera etapa de su vida se llama renacuajo, ¿no? Entonces el renacuajo es totalmente acuático y se oxigena mediante branquias, ¿ya? Branquias que se encuentran aquí en la superficie, ¿ya? Y a medida que va cambiando y llega la metamorfosis,
las branquias de las ranas se pierden y son reemplazadas por pulmones simples en forma de saco, ¿ya? En forma de saco. Luego, los reptiles, ¿ya? Tiene pulmones, pero pulmones con una área superficial bien extensa para producir el intercambio de gases, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo de las aves, ¿ya? Cómo la ave introduce el oxígeno a los sacos pulmonares que tiene, de 7 a 9 sacos, y se almacenan. El aire se sabe almacenar en uno de esos sacos. Luego se da el intercambio del oxígeno y es como si esos sacos se fueran desinflando, ¿no? Entonces aquí ya se ve cómo se eliminó en el proceso de la exhalación el dióxido de carbono. Muy bien. Entonces ya, como vieron, hay una diversidad de elementos respiratorios en los seres vivos, ¿ya? Entonces ahora vamos a entrar más en detalle del sistema respiratorio en los seres humanos, ¿no? Entonces el sistema respiratorio en los seres humanos puede dividirse en dos partes: la parte conductora y la parte de intercambio de gas. Aquí se puede ver el aparato respiratorio en los humanos, ¿no? Entonces la porción conductora es la parte en la cual el aire va a transitar. El aire transita por esta zona y llega ¿a dónde? A los pulmones, a los alvéolos especialmente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la porción conductora? La cavidad nasal, la laringe, la tráquea, los bronquios, ¿ya? Y los bronquiolos. Ya la parte que corresponde a los alvéolos vendría a ser la parte del sistema respiratorio que produce el intercambio de gases, ¿ya? Entonces la parada final del oxígeno en el aparato respiratorio, ¿dónde va a ser? En los alvéolos. Exactamente, en los alvéolos. Es el lugar final donde se produce la llegada del oxígeno, ¿ya? Entonces aquí tenemos el bronquiolo, tenemos los alvéolos, ¿ya? Estos alvéolos, aproximadamente hay 300 millones de alvéolos en el pulmón. Entonces imagínense la cantidad. ¿Y esto debido a qué? Porque nosotros, la cantidad de células que necesitan, como les expliqué, es una cantidad muy estimable. Entonces, el lugar donde tiene que producirse el intercambio de gases tiene que ser igual amplio. Los alvéolos están rodeados de capilares, como ven, ¿ya? Entonces lo que hace, entra el oxígeno, llega aquí a los alvéolos, el oxígeno va a pasar a los capilares y de ahí va a ser transportado. Va a ser transportado al corazón y del corazón a través de la arteria aorta a todo el cuerpo, ¿ya? Estos alvéolos tienen una pared delgada, ¿ya? Que está conformado por células. Estas que están acá son células, ¿ya? Células de tipo planas, ¿ya? Son células planas que tiene el alvéolo. Y también tiene una especie de membrana
que se llama membrana respiratoria, que vendría a ser esto que lo cubre. El alveolo tiene una membrana respiratoria. Todo esto que está acá, los bronquios, la tráquea, son estructuras tubulares, ¿no? Como tubos que transportan el oxígeno. Y tienen que ser húmedas. Adentro, en su interior, en el interior, estas estructuras producen moco. ¿Ya? ¿Y es bueno producir moco o es malo? Bueno, Recording stopped. Ya me conecté. Ahorita vamos a seguir, ¿ya? Un minuto. Ya. Muy bien, entonces como les explicaba, ¿no? La parte conductora del sistema respiratorio es aquella parte que transporta el aire a los pulmones. El aire entra a través de la nariz, pasa a la cavidad nasal, a la laringe. La laringe es el lugar donde se encuentran las cuerdas vocales y se produce la voz, ¿ya? Y la Doctor, le laringe falta tiene... ¿Sí? la grabación. No está grabando. Ah, ya, ya. Recording in progress. Ya. Muy bien, entonces, la laringe, como vamos a ver en esta imagen, aquí. Entonces, esta es la laringe, se continúa hacia abajo con la tráquea. Entonces, tiene un orificio de entrada. Entonces, ese orificio está conformado por la epilotis. La epilotis es un cartílago que cubre y hace la entrada del aire hacia la tráquea. De la tráquea pasa a los bronquios, de los bronquios a los bronquiolos y de los bronquiolos a los alveolos. Entonces, esta tráquea, esta epiglotis, cumple una función como una puerta. Se abre para permitir que el aire pase acá al interior, y se cierra cuando nosotros comemos. Cuando nosotros comemos, esta epiglotis se cierra, cosa que el alimento no pasa
no pasa a la vía aérea. Imagínense que un pedazo de carne se vaya y se entre aquí, ¿no? Entonces, tiene una función de proteger y regular el paso de aire a la tráquea, ¿no? Muy bien. Bueno, hay unos procesos a veces que la vía aérea, digamos, la tráquea, se pueda obstruir, ¿no? Entonces, la laringe inclusive igual, hay cuerpos extraños, inclusive los niños, ustedes saben que ellos agarran y se meten cualquier cosa a la boca, ¿no? Entonces, hay una maniobra que se llama maniobra de Heimlich, ¿no? Esta de acá, la maniobra de Heimlich, ¿ya? Por ejemplo, aquí se metió, no sé, una aceituna, no sé, un achachairú, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros tenemos que colocarnos detrás de la persona que se está atragantando, ¿ya? Tenemos que abrazarla y con las dos manos apretar fuertemente el abdomen, ¿ya? Cosa que esto produce aumento de la presión en el diafragma y permite que el cuerpo extraño que está en la vía aérea sea expulsado hacia afuera, ¿ya? Entonces, si una persona se atraganta y no puede respirar, un rescatista puede aplicar la maniobra de Heimlich con rapidez, ¿ya? Y esto se puede realizar, cualquier persona lo puede hacer. Y con esta maniobra le puede salvar la vida a esa persona que se atragantó. Muy bien. Entonces, aquí vemos un esquema del intercambio de los gases. En términos sencillos, digamos, a mayor aumento de aire, mayor va a ser la cantidad de oxígeno que va a entrar. Nosotros metemos aire, podemos hacer una inspiración forzada, lo que se llama, y meter más aire. Entonces, al haber mayor aire, por tanto va a haber mayor oxígeno. Entonces, la cantidad que va a entrar a los capilares va a ser mayor igual, ¿ya? ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono? ¿No? El dióxido de carbono, la eliminación del dióxido de carbono, depende de la oxigenación que tenga la célula. A mayor oxigenación, casi igual o misma producción de dióxido de carbono va a haber, porque la célula, al oxigenarse, va a producir energía, va a producir ATP. Entonces, este ATP luego de ser utilizado, se va a formar lo que es el dióxido de carbono. Entonces, mientras la célula más trabaje, más oxígeno se va a producir. Por tanto, igual la cantidad de dióxido de carbono que se va a producir va a ser casi igual. Lo mismo que entra, lo mismo tiene que salir, ¿ya? En términos comunes. Por ejemplo, hay momentos donde hasta la oxigenación ya es precaria, o sea, en poca cantidad. ¿Y qué hace el cuerpo? Utiliza la glucosa para producir energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si les expliqué a ustedes, cuando uno hace un ejercicio después de mucho tiempo, qué sé yo, va a jugar pelota, algún deporte, al otro día estás con macurca, ¿no? Entonces, ¿y esa macurca por qué se da? Porque llegó un punto donde el músculo necesitaba oxígeno, pero la necesidad que tiene el músculo
es mayor. Pero a pesar de nosotros empezar a respirar más rápido, aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? No va a ser suficiente la cantidad, no va a ser suficiente cuando hacemos algún ejercicio. Entonces, ¿qué utiliza el músculo para nutrirse? Glucosa, ¿ya? Glucosa. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo se produce más o menos el intercambio de gases en los animales acuáticos. Utilizan unas estructuras respiratorias llamadas branquias, ¿ya? Que son estas, ¿ya? Aquí podemos ver el agua entra, ¿no? ¿Entra a dónde? A las branquias del pez. Aquí están las branquias a los lados del cuello, ¿ya? De la cabeza. Y las podemos identificar de esta manera. Tienen como unas estructuras alargadas, ¿ya? En forma de plantas así. Se llaman lamelas. Entonces estas lamelas están en contacto con la circulación, con los capilares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra el agua por la lamela, ¿ya? Y de ahí utiliza lo que es el oxígeno para entrar a los capilares, ¿no? Ya. Y bueno, respecto a los alvéolos, le había dicho que aproximadamente 300 millones de alvéolos hay en los pulmones. ¿Cuántos pulmones tenemos? Dos, ¿no? Dos. Un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, aproximadamente la superficie de los alvéolos, ¿ya? Equivale a una cancha de tenis o una cancha de futsal, ¿ya? Imagínense la cantidad, ¿no? Aquí tenemos un esquema donde se puede ver cómo entra el aire a los alvéolos. Este es un alvéolo, ¿ya? Afuera del alvéolo están los capilares. El aire va a entrar al alvéolo, y del alvéolo ¿a dónde va a pasar? A los eritrocitos. Los eritrocitos son las células encargadas de transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Entonces, los eritrocitos tienen una proteína transportadora de oxígeno que se llama hemoglobina, ¿ya? Esta proteína capta el oxígeno, ¿ya? Entonces el oxígeno, fíjense, pasa de los alvéolos a la hemoglobina del eritrocito. Y de ahí, a través de la circulación, viajan hacia los tejidos. Y lo que hace el eritrocito en los tejidos, ¿ya? Es entregar el oxígeno, ¿ya? Entrega el oxígeno y pasa a los tejidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería básicamente así, ¿no? Oxígeno entra al eritrocito por difusión, luego viaja el eritrocito por la circulación para transportar el oxígeno a las células de los tejidos corporales, así como se ve, ¿no? Entonces cumple este camino, ¿no? Entonces, difusión, ¿no? Y circulación, la circulación. Este mecanismo, ¿ya?
se llama intercambio gaseoso, ¿ya? Tiene un nombre específico. ¿Alguien sabe qué se llama el intercambio gaseoso? Hematosis. La hematosis, exactamente. Entonces, este proceso de intercambio del oxígeno, ¿ya? El proceso en el cual el oxígeno difunde hacia los eritrocitos y el dióxido de carbono pasa desde los eritrocitos a los alvéolos y se elimina, se llama hematosis, ¿ya? Entonces, hematosis, ¿ya? Y aquí se puede ver cómo es transportado el dióxido de carbono por la sangre a los alvéolos. Y en los alvéolos, el eritrocito lo que hace es liberar la molécula de dióxido de carbono al alvéolo para que se elimine con la respiración, ¿no? Hematosis, exactamente. Que se ve como el tabaquismo, el cigarro, va dañando los pulmones. De tener un color rosado, fíjense, un color rosado, se va haciendo con puntos negros, ¿no? ¿Ya? Este es el pulmón de un fumador. Y bueno, esto es nicotina, todo esto. Y esto se puede transformar en un cáncer, que es esto acá ya, un tumor, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que hasta ahí avanzamos hoy día, para que el contenido no sea muy extenso así, muy grande, y puedan estudiar tranquilamente. Mañana continuamos con sistemas respiratorios. Yo creo que mañana lo acabamos. Se cuida, doctor. Bueno, Muy bien. Disculpe, doctor, ¿va a subir las clases? Sí, esta semana la subo. Hasta el miércoles máximo, ¿ya? bueno. Doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Recording stopped.